Ahora sí, ahora sí. Ahora creo que ya estamos saliendo bien. Si usted nos puede informar que estamos bien, avísenos. Si se escucha claro, al parecer sí o no. Qué difícil. Es difícil hacer estos programas, pues siempre es difícil. Por eso aparecemos los miércoles, los viernes, los lunes de repente. A veces los lunes no salimos. Como este lunes que pasó, delante hablé esto, pero no pasó nada, pues no se escuchó nada. Este lunes que pasó no salimos porque estábamos todos medios complicados de salud. Y el pastor tenía unos exámenes. Sí, ahora sí. Ahí sí. Gracias, Señor. Yo estoy escuchando otro ruido por ahí que moleste ya. Ahora sí, vamos al programa de esta noche. Gracias damos al Señor por estar con ustedes. Gracias damos a nuestro Dios. Son las 11 de la noche con 5 minutos. Esto es un retraso por problemas de desconfiguración. Se desconfiguran estas cosas, estos aparatos. Y uno que no es muy tecnológico. Pero hacemos lo que podemos con la ayuda del Señor. Y Él nos escucha y nos ayuda. Hoy nos ayudó. Una vez más. Para poder estar con ustedes, para poder salir con este programa. Así que comparta el programa para que llegue a los que están ya durmiendo allí, que les suene el teléfono. Para que se despierten a escucharlo. Porque va a estar bueno hoy el programa, ¿ya? Va a estar bueno, tenemos algunas cosas que compartir. El tema es que tengo que volver a abrir todo porque reinicié el computador. ¿Qué no hice? Vamos a tener que abrir de nuevo todas las páginas que teníamos aquí. Teníamos esto. Teníamos esto. Ya. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esto. Dijimos que íbamos a empezar con esto aquí. Ya oramos al Señor. Usted no escuchó nada, pero oramos.
Y para no atrasarnos más vamos a hacer el programa, porque ya le pedimos al Señor sabiduría en los otros intentos, pero no se escuchó nada. Pero el Señor lo escuchó en el cielo, así es que eso es lo importante. Para que Él nos ayude para hacer este programa. Si usted se conecta, si usted aparece por ahí, quédese conectado, no se vaya. Escúchenos un momento de lo que vamos a hablar. Tenemos un estudio, estamos estudiando el Apocalipsis, ya llevamos 2 estudios. Están en una página de YouTube, porque las de Facebook se borran, en un mes se borran. Así que si usted las quiere escuchar completa, están en la página de YouTube, que es Radio Cristiana TF. Así búsquenla en YouTube. Y aprovecha ahí de unirse a nosotros también, para que le lleguen los programas, para que los pueda ver en YouTube cuando no los pueda ver en Facebook, ¿ya? Porque estos programas son bien completos. Un resumen del Apocalipsis que estamos haciendo. Lo hemos hecho en otras oportunidades, pero se borraron los videos. Y lo estamos haciendo más completo. Estamos escudriñando otras cosas. Y estamos agregando algunas cosas importantes también de un libro que estoy leyendo. O que estoy sacando algunos párrafos para compartirle con ustedes, porque me lo quiero leer, pero es muy largo. Y de ahí voy a ir sacando algunas cosas que le voy a compartir con ustedes, ¿ya? Cosas que son bien importantes. En cada programa vamos a compartirle un párrafo. Hoy tenemos algo. Pero antes de eso, tenemos una pregunta que le quiero hacer a cada uno de ustedes. ¿Ya? Una pregunta. ¿Tendencia o abandono? ¿Qué cree usted? ¿Tendencia o abandono? Usted dirá, ¿abandono de qué? ¿Tendencia de qué? La verdad, hermanos, que me va a disculpar un poco porque la garganta está bien mala, pero no podemos retrasar más el programa o los programas, porque son muchos programas. Y quiero avanzar lo más que podamos, porque hay cosas importantes que usted tiene que saber, ¿ya? Y para todos aquellos que les gusta estudiar este libro, que les gusta escuchar las cosas que van a suceder pronto, puede que a usted le produzca algún tipo de miedo, pero es natural en el ser humano, pero como hijo de Dios no debemos temer, porque nosotros estamos completos en Cristo, no nos falta nada. Si usted está en Cristo, está completo en Cristo, no le falta nada. Y si a usted le pasa eso, le pasa que no quiere ver esto, que no quiere escucharlo por cosas que a usted le suceden, tiene que haber algo en su vida. Tiene que hacer una reflexión, una meditación, pedirle al Señor qué pasa en mi vida, Señor, hacer una oración, ponerse más en comunión con Dios, para que eso se sane en su vida y usted pueda escuchar y ver todo sin temores, sin miedos. Un día yo le hacía una pregunta a los hermanos: ¿cuánto se quiere ir al cielo? Amén, amén, amén. ¿Se quiere morir? No. ¿Cómo? ¿Y cómo se va a ir al cielo? ¿Me entiende? Le tenemos miedo a ciertas cosas, queremos cosas, pero le tenemos miedo a otras. Para llegar al cielo hay que morir, si es antes que venga el Señor. Y si esperamos el día del arrebatamiento, también es complicado. Por eso Juan dijo: de aquí en adelante, bienaventurados los que los que duermen en el Señor. Bienaventurados. Entonces, si estas cosas que hablamos aquí le dan temor, tiene que usted hacer una reflexión en su vida personal. Le hice una pregunta: ¿tendencia o abandono? Esta noticia ha estado en todas las radios, en todas las emisoras, en todos los programas, en YouTube, en todos lados. Una cosa que se hizo viral en estos últimos días. El tema de los Terian. ¿Ya? Los Terian, así se hacen llamar, los Terian. ¿Pero qué son los Terian? ¿De dónde sacaron esa palabra? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es la pregunta que yo le quiero hacer. Yo le voy a leer 2 párrafos bíblicos para esto, pero le voy a dar 3 significados. La palabra Terian proviene del griego antiguo, terión, ¿ya? Que significa bestia o animal salvaje. Eso significa la palabra Terian, bestia o animal salvaje, que deriva de la palabra inglesa terianthropy o teriantropía, que combina terion, animal, con antropos, humano, utilizada históricamente para describir la identificación espiritual. Mire, escuche, para describir la identificación espiritual o psicológica con un animal no humano.
¿Ya? No es una cosa cualquiera, una tendencia cualquiera esto. Esto no es ponerse, ¿cierto?, un pijama con una cabeza de gato como usan los niños chicos muchas veces. Eso deberíamos eliminarlo hoy en día también. Deberíamos tener cuidado con eso. ¿Qué ropa le ponemos a los niños chicos desde pequeños? Porque eso concientiza a la persona para que pueda hacer cosas que puedan venir a su mente en un momento de su vida. ¿Ya? Esto que estoy hablando es muy serio, es muy delicado y debe usted tomarlo, si usted cree en Dios, si usted teme a Dios, debe tomarlo con mucho respeto. ¿Ya? Porque es una cosa muy delicada. Si usted le compra pijamas de animalito a su hijo pequeño, ya no más. Se lo voy a decir al tiro, ya no más. Porque su hijo se va a mentalizar y en cualquier momento alguna cosa puede venir a su mente y puede tomar no sé cómo llamarla, porque tendencia, no sé si llamarla tendencia de estos tiempos. ¿Ya? Porque miren lo que significa esa palabra. Significa, o proviene del griego terión, que significa bestia o animal salvaje. Bestia o animal salvaje. Se deriva de la palabra inglesa terianthropy o teriantropía, que combina terión animal con antropos humano, utilizada históricamente. Esto no es una cosa de ahora, históricamente, para describir la identificación espiritual o psicológica con un animal no humano. Origen del concepto moderno. A principios de los 90, en foros de internet, se empezó a utilizar terian, derivado de teriantrope, para diferenciar a las personas que se identificaban profundamente con un animal de otra comunidad, de otras comunidades. Personas que se identificaban profundamente con animal de otras comunidades. Usted puede estudiar también los Oterkin. Significado actual. Describe una identidad personal donde una persona siente una conexión psicológica. Mire, describe una identidad personal donde una persona siente una conexión psicológica, espiritual o interna con un animal no humano. Complicado. Esto no es una cosa así que una moda. Usted ha conocido muchas modas. Modas de cortes de pelo, una serie de modas. Pero esta es una cosa compleja. Porque tiene que ver con la espiritualidad de la persona. Con el espíritu de la persona. Y tiene que ver con una cosa psicológica y espiritual. Nosotros como cristianos sabemos que los problemas psicológicos son espíritus, potestades, demonios. Las personas que se trastornan, no es que se trastornen porque falla algo. No, es una cosa psicológica. Es una posesión espiritual. Hay personas que han estado locas, pero locas. Y alguien ha orado por ella, el demonio ha salido y esa persona ha quedado cuerda inmediatamente. ¿Me entiende? No es una falla cerebral, es una falla espiritual. Entonces cuando decimos que esta situación que está moviéndose hoy en día en el mundo, porque esto en pocos días se hizo mundial, no una cosa que esté en ciertos países, no. Esta cuestión va en aumento y esta cuestión va a crecer mucho más. Hay lugares donde lo están prohibiendo. ¿Por qué lo están prohibiendo? Porque los consejeros, los psicólogos, están hablando, hermanos, de lo peligroso que es este asunto.
muy peligroso. ¿Mm? Pero es una cosa, hermanos, que no se va a poder detener. ¿Por qué? Porque estas personas no están bajo un control propio de ellos. Si usted investiga o escucha entrevistas, es una cosa muy fuerte en ellos que los mueve a hacer esto. Es una cosa interna. Por eso, los significados que tiene es todo espiritual, una cosa espiritual. Yo lo quiero llevar a leer 2 párrafos bíblicos. 2 párrafos bíblicos. Y usted va a sacar una conclusión. Yo voy a estar informando sobre este asunto, voy a analizar más profundo, voy a ver hacia dónde va. Y lo voy a estar hablando en los programas. Pero perdón, hermanos, pero la garganta está mala. Aunque le estamos poniendo miel con limón. Yo lo voy a leer, y usted puede leerlo y analizarlo más. Este programa de hoy, de lo que va con Apocalipsis, quizás hablemos poco hoy día. O quizás se alargue el programa. Si usted tiene tiempo, usted lo escucha todo, pero... O si no lo escucha mañana, si no lo alcanza a escuchar todo, no sé. Daniel capítulo 4. Miren lo que nos dice. Voy a leerle yo todo esto. Voy a leerle varios versículos. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sean multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño, que he visto, y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante, un santo, descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Tiene que ir escuchando con atención la lectura. ¿Ya?
Mira lo que dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que habitaba el alimento para todos, bajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruir más la cepa de sus raíces, dejaréis en la tierra con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Escucha esto. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y sus cuernos y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las uñas, y sus uñas como las de las aves. Mira lo que pasó. Después de un tiempo, por cierto, Nabucodonosor reaccionó y volvió a ser persona. Pero así un corto resumen de esto. Nabucodonosor se engrandeció al punto que él se creyó superior a cualquier cosa y a cualquier persona. Y no reconoció que había uno en los cielos que gobierna sobre la humanidad y que tiene el dominio de todas las cosas. Lo reconoció. Y Dios lo convirtió en esto. Lo voy a llevar a otro texto.
Yo creo que usted medite en eso y lo lea con mayor atención. Creo que vaya al libro de Romanos capítulo 1, verso 18. Miren lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Yo le vengo diciendo hace un tiempo que vivimos en una sociedad, hermano, que nunca se había visto una sociedad así, tan ofendida con la verdad. Una sociedad que se ofende con la verdad. Y que con la injusticia detiene la verdad. Entonces, la injusticia, todo es todo lo que es contrario a Dios, es injusticia. Hoy veis cuánta gente hace tanta cosa, tanta manifestación, por tantas cosas que son injusticia. Y si usted se para a predicar, lo acusan de cualquier cosa. Pero mire, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es en el Nuevo Testamento, esto no es en el Antiguo Testamento. Para los que creen que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios moderno, un Dios que acepta todas las cosas. No. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabio. Hoy vivimos en la sociedad que se considera más sabia que cualquiera. Usted hoy en día le habla a un joven y el joven dice, sí lo sé. Y él todo lo sabe. Usted le dice, eso te va a hacer mal, sí lo sé. Todo lo sabe. La sociedad moderna de hoy todo lo sabe, todo lo sabe. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si bien nosotros lo hemos entendido siempre esto por una adoración a animales y cosas así, pero aquí también va incluido esto, que el hombre cambió, el hombre fue creado a imagen de Dios. El hombre fue creado, fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Pero el hombre cambió la gloria de Dios por la imagen de animales, dice de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo ellos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esta sociedad, estas generaciones modernas de hoy en día, hermanos, la gente no quiere tener en cuenta a Dios. No quiere tener en cuenta a Dios. En los gobiernos, en las escuelas, en las universidades, no quieren tener en cuenta a Dios. Dios no cuenta para ellos, Dios no existe para ellos. Entonces, ¿qué pasa con esta generación? Dios los entregó
a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Oh, ya. Ahora le hago una pregunta. ¿Esto es solo una tendencia o es un abandono de Dios? Yo creo que Dios está abandonando esta sociedad moderna. Porque ellos no han tenido en cuenta a Dios. Es la sociedad más sabia que se ha visto en los... yo creo que en todo el tiempo de la historia de la humanidad. Esta sociedad moderna. Y sobre todo la juventud. Pregúntele, haga la prueba. Dígale a un joven. Joven, eso te va a hacer mal. Sí lo sé. Joven, esto es así. Sí lo sé. Ellos todos lo saben. Es una sociedad. Dese cuenta la situación de un niño pequeño. Hay niños pequeños que lo saben todo, hermano. Te queda impresionado cuando los niños le dicen cosas raras así que... ¿Y este niño de dónde sacó esto? Lo saben todos los niños pequeños. Lo saben todo. Qué peligroso es el tiempo en que estamos viviendo. Si usted tiene un hijo pequeño, no le ponga más un pijama con cabecita de animal, ni con colita, ni nada. Porque ese niño va a estar concientizado en un momento que venga un espíritu a su vida. Porque los espíritus... Mire, yo le voy a decir una cosa. Los científicos, voy a hablarle de científicos. Los científicos, hermano, desde hace un tiempo están advirtiendo... Escúcheme lo que le voy a decir. Estoy buscando un cable para que no se me acabe la batería de un computador ya. Los científicos están advirtiendo desde hace mucho tiempo que una cantidad enorme de espíritus están viniendo a la Tierra. ¿Cómo van a saber los científicos, dice usted? Si los creyentes no hablamos, las piedras van a hablar. Pero ellos han dicho que el aumento de la violencia en la Tierra desde hace un tiempo atrás no es casualidad. Lo han dicho ellos, no es casualidad. Y la Biblia lo confirma. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás vendrá a la tierra con mayor fuerza sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y hará todo lo que pueda en los últimos tiempos para hacer cosas terribles. Y cuando tenemos una mente, hermanos, una juventud, ¿sabe usted qué? Mire, la Biblia dice que en el tiempo de Sodoma, la gente vivía en un estado, dice la Escritura, de aumento de ociosidad. Aumento de ociosidad. ¿Usted ha visto estos países como México, estos días que ha estado muy de moda la noticia en México? En México, los cárteles de la droga tienen tomado ciudades, pueblos, regiones enteras. Enteras. ¿Por qué? Porque ellos llegaron con mucho dinero y comenzaron a construir escuelas. Comenzaron a pavimentar calles, comenzaron a ayudar a la gente necesitada y se ganaron toda esa comunidad. El gobierno no hizo nada. Y hoy en día México está bajo el poder de los cárteles. Por eso otro día cuando mataron a uno de los jefes, en varias partes del país, hermano, había prácticamente una guerra. Terrible. Tienen tanto poder de fuego ellos, que son como un ejército dentro. De hecho, los expertos dicen que el gobierno está sujeto
a los cárteles de la droga. ¿Y qué tiene que ver eso? Mucha de esa gente que trabaja allí para esos cárteles son jóvenes, gente joven. Y esa gente joven no hace nada. Trabajará 2, 3 horas diarias y las otras horas todo el día de ociosos. Así funciona las siembras de drogas. Yo lo voy a decir. Así funciona la gente que siembra droga. No hace nada. Pasa todo el día de ocioso. Tenemos hoy en día un aumento de ociosidad. Y en ese tiempo de ociosidad, la gente se llena la mente de basura. Llena de basura, llena de basura. Y como no tienen nada de Dios, entonces Satanás en este tiempo va a hacer cosas terribles. Ore por sus hijos pequeños. Ore por sus nietos. Ore por la juventud. Porque yo siento en mi espíritu, y le voy a decir así, que esto viene para grande. Así que Dios nos ampare, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde. Voy a seguir hablando de esto en los capítulos que vienen. Seguramente alguna información le voy a traer por ahí, cualquier rato. Pero bien, vamos a pasar a otro punto en esta noche, en este programa. En cada programa le voy a leer una parte de este libro que nos enseña a nosotros cómo entender la profecía, cómo entender estas cosas proféticas, estos mensajes proféticos, estos mensajes que Dios nos dejó escritos y que a veces cuesta entenderlo. Hay muchos predicadores que estudian y enseñan de esto, pero a veces no se analiza de la forma correcta la Biblia y se entiende mal. Hablo, por ejemplo, hoy en día voy a hablar del peligro del método alegórico. El peligro del método alegórico. El método alegórico al leer los libros proféticos es que todo lo hacemos como que esto es como simbolismo. Y cada uno le va dando su propia interpretación. Eso es peligrosísimo. Cada uno le va dando su propia interpretación al texto. Y no busca el contexto del párrafo, o bíblico, o histórico, para poder entender lo que la Biblia está diciendo. Por eso el método alegórico está lleno de peligros que lo hacen inaceptable al intérprete de la palabra. ¿Ya? El método alegórico es inaceptable cuando no se toma en cuenta otros métodos. El primer gran peligro del método alegórico es que no interpreta la escritura. Le voy a leer lo que dicen algunos escritores, como Terry. No sé quién es Terry, pero aquí dice Terry. Él dice: enseguida se notará que su práctica es hacer caso omiso del significado común de las palabras y dar lugar a toda suerte de especulación de la fantasía. No extraer el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él cualquier capricho o fantasía que algún intérprete desee. Como sistema, por lo tanto, se coloca fuera de todo principio y de toda ley. Angus y Green, ¿qué dicen ellos? Expresan el mismo peligro cuando escriben: hay un campo ilimitado para la fantasía tan pronto como se admite el principio, y la única base de la exposición se encuentra en la mente del expositor. El texto no puede ofrecer interpretación alguna propiamente dicha, aunque posiblemente
podría ilustrar algunas verdades valiosas. La cita mencionada arriba sugiere también un segundo gran peligro en el método alegórico. La autoridad básica de la interpretación cesa de ser la de las escrituras y pasa a ser la de la mente del intérprete. La interpretación podría así ser torcida por las posiciones doctrinales del intérprete, por la autoridad de la iglesia a la cual éste está unido, por su posición social o educativa, o por una hueste de otros factores. Uy, mi garganta. Siga orando por mí. Jerónimo, ¿qué dice? Se queja de que el método más defectuoso de enseñar es el de corromper el significado de las escrituras y rebaja su firme expresión a nuestra propia voluntad, creando misterios escriturarios con nuestras propias imaginaciones. Farrar agrega, cuando se admite el principio de la alegoría, cuando comenzamos con la regla de que pasajes y libros enteros de la escritura dicen una cosa, pero significan en realidad otra, el lector queda sometido, atado de manos y de pies, al capricho del intérprete. ¿Me entiende? Ahí está un poquito más aplicado o más entendido lo que es el método alegórico. Cuando la gente dice, no, en realidad no quiere decir eso, quiere decir esto. Y lo arreglamos o lo traímos a un pensamiento quizás más moderno o al pensamiento que se aproxima, ¿cierto?, a la forma de pensar del ministerio al que pertenecemos. Por eso yo siempre he dicho, esta radio no representa el pensamiento de un ministerio, de algún nombre, ni de la iglesia a la que asisto, aunque acá hacemos reuniones, programas, ¿cierto?, con los pastores y todo, pero no representa la forma de pensar, aunque ellos piensan igual que yo, por supuesto. Gracias a Dios por eso, y siento mucho apoyo de los pastores, como del pastor José, ¿cierto?, como del pastor Pedro. Siento mucho apoyo de ellos al hacer estos programas. Me siento muy apoyado por ellos porque ellos piensan de la misma forma. Pero en cierta forma no representa el pensamiento para que alguien diga, no, la iglesia que él va piensa de esa manera. No. Por eso yo puedo hablar aquí con libertad. Y puedo decir muchas cosas que quizás no todos los pastores puedan decir. Porque a veces están sujetos a otras autoridades y esas autoridades de repente no piensan como ellos. Esto pasa dentro de los ministerios, hermanos, donde hay muchos pastores. Hay pastores que tienen clara la situación. Incluso en las iglesias. Hay hermanos que tienen clara la película, pero no la pueden predicar porque los pastores que están sobre ellos lo aplastan. Eso pasa. Un tercer gran peligro del método alegórico es que uno queda sin medio alguno para probar la conclusión del intérprete. El autor arriba mencionado declara, no puede estar seguro de nada absolutamente, excepto de lo que le dice la iglesia, y en todas las edades se ha insistido falsamente en la autoridad de la iglesia contra la presunta tiranía de las falsas opiniones prevalecientes. Ram agrega, declarar que el significado principal de la Biblia es un significado de segundo sentido y que el método espiritual de interpretación es la espiritualización es abrir la puerta a las especulaciones y a las imaginaciones casi incontrolables. Por esta razón, hemos insistido en que el control de la interpretación es el método literal. Eso es lo más importante, hermano. Cuando usted lee la Biblia, lo primero que debe entenderla literal. La Biblia dice eso, eso es. Pero ahora, ¿por qué lo dice? ¿Me entiende? Esa es la segunda pregunta que usted tiene que hacerse. Usted cuando lee algo y dice, eso dice la Biblia. Pero,
¿Por qué lo dice? Es lo que yo tengo que hacerme la siguiente pregunta. Y a veces la gente comete el error también de cuando interpreta literal, de decir, eso dice la Biblia. ¿Pero por qué lo dice? No se hace esa pregunta. Allí dice que es defensor del método alegórico en el campo de la escatología, admite que esos peligros existen y que ese método de interpretación es usado para pervertir la escritura. Así dice él: si la interpretación figurada o espiritual de un pasaje dado se justifica o no, depende solamente de si él da el verdadero significado. Se lo voy a leer de nuevo porque ni yo me entendí lo que leí. Si la interpretación figurada o espiritual de un pasaje dado se justifica o no, depende solamente de si él da el verdadero significado. Si se usa para quitar de las palabras su significado sencillo y obvio, para sacar de ellas lo claramente se quiere decir, entonces alegorizar o espiritual es un término que bien merece el reproche. O sea, si alguien, como dice ahí, si la interpretación figurada o espiritual de un pasaje dado se justifica o no, depende solamente del que está dando, ¿cierto?, el significado. Porque pueden haber textos que uno tiene que llevarlo a la parte espiritual. Es como, por ejemplo, cuando la Biblia habla, cuando Jesús dice la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza. Es una parábola y uno tiene que espiritualizarla. Pero el significado que está dando, ¿cierto? El significado que está dando acerca de la enseñanza de la semilla de la mostaza, uno tiene que entenderla correctamente. Pero para entenderla tiene que saber lo de la semilla. Termino con esto. Así, los grandes peligros inherentes en este sistema están en que quitar la autoridad de la escritura nos deja sin base alguna sobre la cual puedan ser probadas las interpretaciones. No sé si usted lo entendió, pero escúchelo 10 veces para que lo entienda. Puede que lo entienda. Porque a uno le cuesta entender, pues a mí me cuesta entender. Pero que Dios nos ayude. Vamos a ir entonces a la parte del tema de hoy. Mire cómo ha avanzado, aunque como que el reloj se ha frenado, así como que ha avanzado poca la hora. Como que ha avanzado poco. Vamos a ir al tercer estudio del libro de Apocalipsis. Tercer estudio. Ahora se hizo más largo porque yo le tenía que contar otras cosas ya, pero en los próximos estudios no va a ser así tan largo. Tercer estudio, capítulo 2 de Apocalipsis. En este capítulo comenzamos a analizar el mensaje a las 7 iglesias. ¿Ya? El mensaje a las 7 iglesias. Vamos a analizar cada mensaje de los 7, ¿ya? Vamos a comenzar con el primero. Este es el primer registro. Primera iglesia, Éfeso. Ese es el mensaje de hoy. Pero vamos a hablar un poquito de Éfeso. ¿Qué es Éfeso? El primer registro de un predicador llegando a Éfeso es el apóstol Pablo. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 19. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en las sinagogas discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. O sea, no se quedó más tiempo con ellos. El apóstol Pablo llegó a Éfeso, abrió una iglesia allí y mucha gente se comenzó a congregar allí, pero él dejó allí a unas personas, cierto, a cargo, y él se fue de allí de Éfeso. Estuvo muy poco tiempo en esta vez en Éfeso el apóstol Pablo. El segundo predicador que vemos llegando a Éfeso es Apolos. El segundo predicador que vemos llegando a Éfeso es Apolo. Dice en el capítulo 18, verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría,
varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Así dice de Apolos el libro de los Hechos en el capítulo 18, verso 24. Pero este predicador, al parecer, no estuvo con los apóstoles después del derramamiento del Espíritu Santo, o en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si leemos el verso 25, nos dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire, él no conocía el bautismo en el Espíritu Santo. El tal Apolos no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Él solo conocía el bautismo de Juan. Cuando regresa Pablo a Éfeso, encontró esto. Mire, en el capítulo 19, verso 1. Aconteció que entre tanto, déjeme decirle algo. Aunque Apolos por ahí, cierto, lo tomó un matrimonio y lo instruyó un poco más en las Escrituras. Sin embargo, cuando regresa Pablo a Éfeso, en el capítulo 19, verso 1, aconteció que entre tanto dice que Apolos estaba en Corinto. Ya Apolos se había ido de Éfeso. Estuvo en Éfeso y se fue Apolos de Éfeso, se fue a Corinto. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, gente que se había formado allí, un grupito que se había formado allí en Éfeso, él vino primero, ¿cierto? Predicó el evangelio allí, después vino Apolos, y otros más seguramente creyeron allí, pero hallando, dice, a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Le hizo una pregunta, ¿cierto? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, Apolos no les habló nada del bautismo del Espíritu Santo. Nada. Porque ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Esto es en Éfeso, en el capítulo 19, versículo 2 de Hechos. En la carta a los Efesios, aunque algunos dicen que en los manuscritos no aparece el destinatario, por lo que se cree que esta carta estaba dedicada a otra de las iglesias de Asia. Dicen ellos que fue a aquellas iglesias que se desviaron. Y en un momento dijeron: ellos no son merecedores de esta carta, por lo tanto la vamos a pasar a Éfeso. Porque ellos estaban muy desviados ya. Dicen algunos, ¿ya? ¿Por qué? Porque dicen que en algunos manuscritos no tiene el destinatario, como lo tiene la Reina Valera que leemos nosotros. ¿Ya? La carta a los Efesios. Sin embargo, pensando que esta carta en los años 62 después de Cristo fue destinada a la iglesia de Éfeso, porque ya en los 62 esta carta llegó a la iglesia de Éfeso, dicha iglesia se encontraba en una buena situación espiritual. En una buena situación. Se dice que finalmente se quedó Juan como supervisor no solo de Éfeso, sino también de las otras 6 iglesias nombradas en Apocalipsis. Eso fue lo que pasó allí. Ahora, cuando usted lee la carta a los Efesios, no encuentra mayores reproches como, por ejemplo, a los Gálatas. Que los Gálatas eran una iglesia espiritual y luego estaba terminando en la carne. No encontró eso en 62 años después de Cristo, el apóstol, al escribir esa carta. ¿Ya? No encontró eso. Sino que encontró una iglesia, ¿cierto?, que era perseverante, una iglesia que tenía ministerios, una iglesia que tenía un conocimiento de ello. Él les enseñó cosas importantísimas como la lucha espiritual, como las armas espirituales de un creyente, como ganar la carrera, como correr, ¿cierto? Y ganar la carrera, ser merecedor de esa medalla final, ¿cierto? De esa corona. Nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo puede cambiar tanto la condición de una iglesia en solo 30 años?
¿Cómo puede cambiar tanto una iglesia en solo 30 años? Si bien los que tenemos tiempo en el Evangelio, veímos la decadencia espiritual en las iglesias. Veímos cómo las iglesias pentecostales en este tiempo han decaído tanto. ¿Y qué ha pasado en las iglesias? Nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Por qué hay una decadencia? ¿Por qué hay una frialdad espiritual? En nosotros mismos veímos esa frialdad. Yo no sé si usted se encuentra frío. ¿O se encuentra así como en el primer amor? ¿En las cosas de Dios? ¿Se da cuenta que ahora dejamos para el final las cosas de Dios? Para el último. Y si no tenemos tiempo, simplemente no vamos a la iglesia. Eso habla de una frialdad espiritual. Y en la iglesia cantamos, alabamos al Señor, oramos. Pero algo falta. Algo falta. Y cuando escuchaba un poquito el martes predicar al pastor Antonio, yo decía, tiene razón, estamos fríos. Estamos fríos. Porque no estamos ni siquiera diciendo un amén, un gloria a Dios. ¿Cuánto cuesta que salga un gloria a Dios de nuestra boca? Y antes salía con tanta facilidad. Hay gente que danzaba. Hay gente que hablaba lenguas. Y hoy en día esa gente está fría. Yo estoy seguro, ahí está el pastor Antonio escuchando, yo estoy seguro que él, mucha gente que él vio danzar, que él vio hablar lenguas, que él vio profetizar, hoy las ve frías y algunas hasta fuera de la iglesia. Pero vamos a analizar un poquito lo de Éfeso, ¿ya? Primero vamos a hablar de Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Éfeso era una ciudad, ¿cierto? Una metrópolis influyente y una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Segundo, era un centro económico y comercial. Tenía un puerto vital para la economía. Tercero, tenía también un centro religioso pagano que albergaba el templo de Artemisa o Diana para los griegos. Era considerada protectora de las jóvenes esta diosa. En su origen había sido diosa de la naturaleza silvestre. Según un judío escribano, Efesio era guardiana de la diosa Diana. La economía local dependía en parte de la venta de ídolos. Cuarto, era la capital de la provincia romana y reflejaba la riqueza y cultura del imperio, como el teatro y el estadio donde se celebraban juegos. Quinto, allí estuvo Pablo por más de 2 años predicando el Evangelio de Jesucristo, mensaje que provocó descontento con los creyentes y comerciantes de la idolatría. Eso es más o menos un resumen de lo que era Éfeso. Hacia esta iglesia, fundada aquí en Éfeso, se dirige la primera carta del Señor a través del apóstol Juan. En el versículo 1 de esta carta, en el versículo 1 del capítulo 2, describe el destinatario, al ángel de la iglesia en Éfeso. Esa palabra ángel es la palabra ángelos, que por implicación significa pastor. Es decir, la carta fue enviada al pastor de la iglesia de Éfeso, disculpen los que tienen audífono, si se escucha muy fuerte mi tos, pero me cuesta mucho sanar mi garganta cuando me pasa esto. Bien, no para que el pastor se la guardara, no para que el pastor solo él la conociera, sino para que la compartiera con todos los hermanos de la iglesia. Y lo vamos a entender por qué. Jesús se presentó aquí como el que sujeta firme las estrellas en el versículo 2. ¿Ya? Jesús se presenta aquí
como el que sujeta firme las estrellas, que simboliza a los pastores. Las estrellas simbolizan a los pastores. Él los sujeta firme, los tiene firme en su mano. Los pastores están bajo una cobertura, bajo una protección. Uf. No hace nada muy bien la miel con limón. Ya. Los pastores, los siervos de Dios, de la iglesia, tienen esa protección de Dios, tienen esa cobertura de Dios, tienen también ese respaldo de Dios para predicar. Por lo tanto, ellos nunca deben temer de decir la verdad, sino que deben decir la verdad porque ellos son responsables. Porque por la verdad que ellos hablan, se pueden salvar muchos. Pero cuando nosotros queremos ocultar la verdad o disfrazarla de una forma que las personas la acepten y no se enojen, no se vayan, no les dé miedo, entonces somos responsables nosotros. Lea lo que dice el libro de... El capítulo no me acuerdo, pero el libro de Ezequiel, sobre los atalayas. Los atalayas que no hablan la verdad. Y en señal de constante vigilancia se pasea en medio de los 7 candeleros. Entonces el Señor, primero, como pastores, como predicadores, Él nos sostiene, Él nos soporta, Él nos sujeta, Él nos protege, Él nos proveerá. Eso va a pasar si somos pastores fieles, somos hombres de Dios fieles, somos predicadores fieles. Si no somos fieles, olvídese. Pero también el Señor se presenta como el que vigila constantemente la iglesia. No solo al pastor, sino la iglesia la vigila. Por eso habla de los que está en medio de los 7 candeleros. ¿Ya? En lo que el Señor alaba a esta iglesia, encontramos que no era una iglesia perezosa. Él les dice tu arduo trabajo. Tampoco era una iglesia débil, porque les habla que tenían paciencia. Esta palabra paciencia indica el aguante frente a las circunstancias. No es la palabra paciencia de ser pasivo, no, tranquilo hermano, tranquilito nomás hermano, el Señor nos va a proveer. No habla de esa paciencia. Habla de ese hermano que soporta las aflicciones, que soporta las circunstancias, que aguanta. De esa paciencia. No era una iglesia apóstata. Les dice, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Por lo tanto, aquí encontramos que no era una iglesia perezosa, no era una iglesia débil, no era una iglesia apóstata, pero con todo eso que había vivido, con todas esas circunstancias, con todas esas dificultades que tuvo que presentar, porque imagínense, examinar a los que dicen ser apóstoles y no lo son ya es un problema. Ser paciente en medio de la prueba, trabajar. Con todo eso, no habían desmayado. No habían desmayado. Y lo más importante, no era por un nombre propio. No era por un ministerio. No era porque es mi ministerio, es mi nombre, es mi título. No. Era por el nombre de Cristo. Imagínense. La iglesia de Éfeso había sido una iglesia trabajadora. Había sido una iglesia que había soportado las dificultades, las pruebas. Había sido una iglesia que había examinado a los falsos y los había hallado mentirosos. Y todo eso lo había hecho por el nombre de Cristo. Pero en el verso 4, el mensaje da un giro de media vuelta a lo anterior. Y dice, pero. Esa palabra pero es complicada. Pero. Viene una amarga queja de parte de Cristo. Tengo contra ti que dejaste atrás, abandonaste.
tu primer amor. Mira lo que le dice. Pero tengo contra ti que dejaste atrás, abandonaste tu primer amor. La rutina de cada día llega a dar lugar al enfriamiento del amor inicial, del fervor del noviazgo, de la luna de miel del matrimonio. Suele ser un proceso lento, pero desemboca en una crisis tremenda. El enfriamiento del amor significa traición. 30 años antes, esta iglesia había sido encomiada por su amor. Vea lo que dice Efesios 1:15. ¿Cómo llega a suceder esto? ¿Cómo llega a suceder esto? Pues de muchas maneras. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra, por ejemplo. La obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Entonces, cuando la iglesia se enfoca más en la obra de Dios que en el Dios de la obra, comienza a enfriarse su relación personal con Dios. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. No, yo no falto a ni un culto, a ni un culto. Pero ni te acuerdas que Cristo está contigo. Esto es más grave cuando el discernimiento del error doctrinal en frío es más fácil que detectar el enfriamiento del corazón. No es objeto de deducción, sino de intuición. No se expresa, se respira, se palpa, se siente con mayor o menor fuerza. Cuando uno se comienza a enfriar, no se da cuenta, no lo siente. Pero el enfriamiento se va. Le voy a leer tres comentarios aquí, de personas que escribieron esto. Uno dice, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo. El mismo amor ardiente a Cristo, el mismo. Esa actitud reverente hacia Él, el pan puesto en la mesa de oro del templo, debía ser fresco, no pasado. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma, muerto. Eso lo describe un comentarista que lo encuentro muy apropiado. Porque cuando el amor se enfría, en realidad el alma espiritual cristiana se enfría. Y se muere uno espiritualmente. Se muere. Cuando debiera ser ese amor siempre ferviente, ¿no? ¿No ha visto usted esa gente que dice, no, yo antes no me perdía ni una prédica, no me perdía ni un culto, no me perdía. Y ahora, no, ahora voy de vez en cuando. ¿Ha visto esa gente? Esa gente en realidad está muerta espiritual. Está muerta espiritual. Esa gente que ya dice, no, yo no voy a ninguna iglesia porque en realidad todas las iglesias tienen una serie de problemas, yo mejor sirvo a Dios a mi manera. Esa gente está muerta espiritual. Está muerta. Un cristiano que está vivo es aquel que cuando falta un día lo echa de menos, lo extraña. Ese hombre está vivo, esa mujer está viva. Esa persona que dice, me perdí por ejemplo, yo me perdí el culto del domingo porque estaba bien enfermo. Y todos estos días he pensado en ese culto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué se dijo? ¿Qué se predicó? Si a usted no le pasa eso, es porque su alma está muerta. No, si no importa, hoy día no fui, pero mañana voy. No, el domingo, y si fui el domingo pasado, no. Esa gente en realidad está muerta, espiritual.
Esa gente que va a la iglesia y no siente nada, aburrido, la iglesia aburrido, ¿no? Y llega a la casa y después va a los ocultos, lo mismo, y siempre lo mismo. No, o se está muriendo la iglesia completa o él se está muriendo solito. Pero algo está pasando allí. Otro escritor dice, mire, escuchen lo que dice, otro escritor. Supongamos que una mujer le dice a su marido, tú sabes que por ley estoy atado a ti, y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Yo te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia tu casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa? No, dice el comentarista, no. Cualquier hombre, al descubrir que el corazón de su esposa pertenece a otro, la abandonará. Y eso va a pasar. El último comentario que le voy a leer dice, ¿cuál es entonces el amor de Cristo por la iglesia? Amor desinteresado. Amor en el que no hubo ni el menor pensamiento de sí. Ese es el amor de Cristo por la iglesia. Él no pensó por sí mismo. Él pensó por la iglesia. ¿Cuál ha de ser entonces el amor de la iglesia por Cristo? La respuesta del amor al misterio del amor es la sumisión del amor al amor perfecto. El primer amor es el dejarlo todo por el amor que lo ha dejado todo. Cristo lo dejó todo por nosotros. ¿Y nosotros qué dejamos por Cristo? Cristo no pensó en sí mismo. Cristo pensó en la iglesia. Nosotros pensamos más en nosotros mismos que en Cristo. Mientras Él pensó en nosotros y no por sí mismo. ¿Se da cuenta? Comparemos Éfeso con Tesalónica de la siguiente manera. Éfeso, escuche esto, Éfeso, obras, trabajo y paciencia. Tesalónica, obras de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza. Y continúa el libro. La misma cosa, pero con qué diferentes compañías y estímulos. A Éfeso le falta esto, o estos acicates de fe. Amor, esperanza. El primer amor es obra de fe. La fe que obra su energía por medio del amor. El amor perdido es simplemente obra, a secas. El primer amor es trabajo de amor. El amor perdido es simplemente trabajo. Claro, una iglesia puede trabajar sin amor, por la causa, o por Cristo. Le leo para que lo entienda. El primer amor es trabajo de amor. El amor perdido es simplemente trabajo. Sin más. Trabajo no. Es que yo trabajo en la iglesia, pero sin amor. El primer amor implica paciencia para esperar. El amor perdido es tan solo paciencia. Como si hubiese olvidado el objetivo y el propósito de la misma. Es por eso que hay gente que va a la iglesia, usted lo ve todos los días en la iglesia, y después sale y es un mundano más. Porque solo tiene obras, solo tiene trabajo. Va a la iglesia. Ah, pero es que mire, tantos años en la iglesia, ha tenido paciencia, pero solo paciencia. Probable motivo del enfriamiento. 1. Cuando una iglesia comienza a examinar a los predicadores,
Y ellos no poseen un fundamento propio en las Escrituras, sino que dependen del fundamento de otros para hacerlo. Terminan diciendo, por ejemplo, esto no nos enseña nuestro pastor, o no nos enseñó nuestro pastor así. Eso es peligroso. Cuando la gente no tiene un concepto propio para hacer una corrección, sino que se fianza o se sujeta de lo que dijo otro, es peligroso. Peligroso. Pero cuando la persona dice, así ha dicho Jehová, ¿cómo decían los profetas? ¿Así dijo Jeremías? ¿Decía Isaías o no? Jeremías decía, no sé, ¿así ha dicho Habacuc? No, ellos decían, así ha dicho Jehová. Todo mensaje, toda corrección, toda disciplina tiene que ser basada en Dios y en su palabra, no en lo que otra persona dijo. Porque si no, la persona se enfría porque ya no es Dios, es el pastor tanto su Dios. Y el segundo motivo probable, la rutina religiosa. Lunes o martes, jueves, sábado, domingo, lunes, martes, jueves, sábado, domingo, lunes, martes, jueves, sábado, domingo. Nada más que eso, rutina. No hay vida. No hay vida. Pero estamos analizando los versículos. Verso 5. Viene el consejo, la recomendación, la amonestación amorosa. Recuerda, le dice. Recuerda. Esto es una exhortación a volver así, o a volver en sí. A considerar el propio estado. Recuerda, pues, le dice, ¿de dónde has caído? Como si dijere, recuerda que el tiempo dichoso del primer amor. El termómetro ha bajado mucho desde entonces. El lento enfriamiento te ha impedido percatarte del descenso espiritual. Recuerda, ¿de dónde? ¿De qué altura has caído? Eso es lo que nos está diciendo ahí el verso 5. La exhortación se va haciendo más íntima, más amorosa. Arrepiéntete. Date media vuelta en tu camino de extravío. Vuelve a tu primer amor, al fervor de la espiritual luna de miel con el Señor. Aparta de ti todo lo que sea un estorbo en la íntima comunión con tu esposo y Señor. Yo le pregunto a usted en esta noche, si usted hiciera un análisis, ¿usted ha estado espiritualmente mejor que ahora? Yo me analizo y yo digo, sí, mucho. Mi descenso espiritual ha sido muy grande. Debo ser sincero, como lo debe ser usted. Sincero con usted mismo. Decir sí. Yo antes era esto, iba hacía esto, y cada día el Señor me tocaba, el Señor me llenaba de su presencia, y un gloria a Dios, un aleluya nos faltaba en cada culto. No sé. Pero ahora no, ahora voy y me cuesta tanto levantar las manos, me cuesta tanto aplaudir, me cuesta tanto. Eso es porque descendimos. ¿De qué altura bajamos? Recuerda de dónde has caído. Recuerda en qué altura estabas espiritualmente y dónde estás ahora. Haz las primeras obras que hacías al principio. No necesitas hacer otras distintas de las cuales, sino las mismas, como fruto de un amor igual al primero. No se trata de un cambio de la cantidad, sino de la calidad. De la calidad. No se trata de hacer cosas nuevas, se trata de hacer de la misma calidad que la hacías al principio.
tras el consejo viene la seria conminación. Es más que una amenaza. Por eso usa la palabra conminación. Es más que una amenaza. Es también una advertencia, un ultimátum. Pues si no, vendré pronto a ti. El Señor amenaza con hacer a esta iglesia una visitación de juicio. Si no, vendré pronto a ti. Nuestro Dios se define a sí mismo como un Dios celoso. En Éxodo 25 nos dice que Él es Dios celoso. Y de igual modo lo es el Hijo de Dios. Y exige de su esposa, la iglesia, una lealtad y una fidelidad enteras e incondicionales. Porque en este tálamo nupcial no puede penetrar ningún intruso. Por desgracia, parece ser que la iglesia de Éfeso no hizo caso de esa amonestación. Porque Éfeso solo quedaron ruinas a muchos metros bajo tierra. El candelabro de Éfeso fue removido. Y si nos preguntamos hoy en día, ¿cuántos candelabros el Señor ha removido? ¿Cuántas personas que usted vio que eran espirituales? Yo conozco gente que era espiritual, que tenía horas de oración, ayunos, que no se perdían culto, que no se perdían prédica. Oigan, eran como el canapé, estaban en todas, absolutamente en todas. Y después eran como el pajarito que llega todos los días por ahí dando sus vueltas. Nada más que eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y muchos desaparecieron para siempre. Chile es un país que tiene multitud de gente descarriada. Pastores descarriados. Diáconos descarriados. Maestros de escuela dominical descarriados. Coristas, un sinfín de coristas. Si reuniéramos todos esos instrumentos que están allí detenidos en las casas, hermanos, haríamos un tremendo negocio. Porque hay gente que tiene un montón de instrumentos allí tirados en el rincón de la casa, colgados en las paredes, que un día tocaron en un coro, que un día adoraron a Dios, pero se fueron enfriando. Algo comenzó a enfriar sus vidas. Y ellos ya están fuera. Si no, vendré pronto y quitaré ese candelabro. El siguiente pero que encontramos aquí le devuelve el aliento a los de Éfeso y son alabados por aborrecer no a los nicolaitas, sino a sus obras. Con frecuencia cuando predicamos del pecado del hombre, las personas confunden como si por aborrecer sus hechos les aborreciésemos a ellos mismos. Pero no es así, ya que por amor a sus almas les predicamos el Evangelio de Cristo. Es bueno entender también que el Señor no solo ve lo malo de nosotros, sino también lo bueno. ¿Quién eran los nicolaitas? No tenemos con exactitud su origen, pero se puede decir que eran quizás personas encubiertas dentro de la iglesia, tratando de desviar a los creyentes del verdadero cristianismo,
a través de doctrinas liberales, promoviendo la aceptación de lo mundano o secular, como también mezclar ritos paganos con los cristianos, como se hace hoy en día. Hoy en día hay muchos que están encubiertos, metidos dentro de las iglesias, hermano, e incluso haciendo ritos paganos dentro de las iglesias. Imagínese usted, todavía hay gente que unge las iglesias con agua de ruda. Todavía hay gente que bendice a los hermanos con aguas. ¿En serio? Hace unos años atrás, un pastor le dijo a una hermana que tenía una hija que era poseída por un espíritu. Le dijo: hermana, cuando esto pase, pesque a su hija y métala a una bañera llena con agua. Sumérjala ahí varias veces. Ese fue el consejo que le dio el pastor. La hermana fue, pescó a su niña, la sumergió y la ahogó y la mató. Una persona hacía aguas de ruda y ungía la casa. Dijo que esa era su fe. Son ritos paganos. Ritos paganos, hermano. Hermanito, haga esto para que le vaya bien. Son creencias paganas. Creencias paganas. Hermano, esta cábala me ayuda en mi trabajo. Creencias paganas. Tengamos cuidado con eso. Porque eso es lo que enseñaban los nicolaitas. Y lo mezclaban con lo espiritual. Así como promovían el libertinaje, hoy en día se promueve el libertinaje. Hermanos, si Dios nos ama a todos como somos. A todos nos ama igual, y de hecho ya somos salvos, y aún los pecados que cometamos igual el Señor ya los perdonó. ¿Sí? No es tan así. No. Esas son doctrinas de los nicolaitas, las cuales no se pueden aceptar dentro de las congregaciones. Si alguien predica en su congregación: hermano, el Señor nos ama a todos por igual, espérese un poquito. ¿Dónde dice la Biblia que Dios nos ama a todos por igual? Él dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Si usted no ama a Dios, no considere que Dios lo ama a usted, porque no es así. No, si el Señor me ama tal como soy. ¿Quién te dijo eso? Si tú mismo cantáis esa alabanza que dice que tú eres barro en la mano del alfarero y que el Señor te va a tener que tomar y hacerte de nuevo porque estáis mal hecho. Que Dios nos ayude. ¿Cómo es eso que Dios te ama tal como eres? Soy pecador, Dios me ama pecador. ¿Cómo? Es que así me llamó el Señor. Pero te llamó para cambiarte, po. Hoy en día la doctrina de los nicolaitas ya no nombra el pecado pecado, porque ofende. Salid en medio de ella, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo te recibiré. Un par de cositas más que le quiero hablar de esta carta a los Efesios. Las cartas no están dirigidas para ser recibidas por la comunidad, sino de forma individual, personal. De forma personal. Porque dice: el que tiene oídos. Personal. El que tiene oídos. También dice: el que venciere. ¿Verdad? No es solo el que tenga oídos. O sea, perdón, no le habla de forma de comunidad, les habla de forma personal a cada uno. Es para oírla toda la comunidad, pero el mensaje llega a cada uno personalmente. Aquí no quiere decir, hermanos, que
el Señor nos habló a toda la iglesia. No, el Señor te habló a ti. El que tiene, no los que tienen, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No viene de parte de un pastor, viene del cielo. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que cuando el Señor habla en la iglesia, oh, el pastor nos habló duro, hoy día el pastor nos apaleó, hoy día el pastor, dicen los hermanos. Así dicen los hermanos, cuando está dura la palabra, así dicen, no, el pastor hoy día nos apaleó, o nos dio duro el pastor, nos dio duro el pastor. Vaya a escuchar al pastor. ¿Por qué no dices, el Señor me habló fuerte, el Señor me estremeció? Me recuerdo cuando leo esa carta de ay, ¿cómo se llama este profeta? Habacuc. Él dice, he oído tu palabra y temí. Pero cuando usted está enfocado, escuchando al pastor, el pastor me está diciendo, el pastor me está reprendiendo, el pastor me está llamando la atención, el pastor me retó, el pastor me dio duro hoy día. Entonces no te edificas. No te edificas, porque es el Espíritu. El mensaje de Dios va al pastor para que el pastor lo comunique. Pero todo es espiritual, viene a través del Espíritu. Y el pastor es solo una voz. Voz que clama en el desierto. Una voz. ¿Me entiendes? Porque si sacamos de nuestra cosecha y te empezamos a dar de nuestra cosecha, seguro que sería más duro. O sería más light. O sería tierno. No sé. Pero dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos. Juanito, a ti, Juanito, sí, a ti, Juanito, a ti. El que tiene oídos. No, no es para el Lucho, es para ti, Juanito. Preocúpate tú. María, es para ti, María, es para ti. No es para la Luisa, es para ti. María, es para ti. Recíbela, es para ti. Que Dios nos ayude. La promesa a los vencedores es, en este caso de Éfeso, porque aquí hay varias promesas, a las 7 cartas hay varias promesas, pero en el caso de Éfeso, es que el Señor les va a dar de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. El árbol confería en quien comiese de él el don de la inmortalidad. Eso nos dice Génesis 3, 22 y 23. Usted lo puede ver allí. El que comiere de ese árbol, no sea que el hombre coma de ese árbol y viva para siempre. Por el pecado quedó prohibido a la humanidad el acceso a tal árbol. Pero ahora, después que Cristo nos ha recuperado con creces del paraíso perdido, el cristiano vencedor tiene acceso a la inmortalidad dichosa o que comporta la vida eterna. Eso es para los vencedores. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por eso, no te tienes que fatigar. Por eso no te tienes que apagar. Y si estás apagado, tienes que hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Porque que hay fuego, hay fuego. El fuego no se ha extinguido, el fuego de Dios no se extingue. No se apaga. Somos nosotros que lo apagamos en nosotros, pero el fuego de Dios está allí, a tu lado.
a tu lado. Tienes que solo creerlo y comenzar a avivar ese fuego en tu vida. ¿Cómo se aviva el fuego espiritual? Oración, ayuno, búsqueda, compromiso, dedicación, lectura bíblica, estudio, esfuerzo. En poco tiempo tu vida espiritual va a avivarse. En poco tiempo. Pero tienes que esforzarte. Deja el teléfono de lado. Deja las cosas que haces de lado. Y dedica un tiempo. Yo podría estar allí, echadito para atrás, viendo una película, descansando. Me gusta hacer eso. Me gusta descansar así un rato. Me gusta, de repente me pongo, veo una película, me relajo un rato allí. Me gusta hacer eso. Pero esta es hora de entregar la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Con la garganta mala, ahí. Pero igual hay que hacerlo, si imagínate. Dejamos pasar el tiempo, seguimos dejando pasar el tiempo y Cristo va a venir y nos va a encontrar allí todavía leyendo la iglesia de Esmirna quizás. ¿Mm? Preparar este tema. Tengo varias cosas preparadas, pero de estas 7 iglesias no tengo nada. Nada. Tengo que ir preparando una por una. Y no es 15 minutos, 20 minutos, una hora, no. Mucho tiempo. Hay que leer muchas cosas. Pensar, analizar, estudiar cada palabra. No es un trabajo sencillo, pero lindo, hermoso. A mí me encanta estudiar este libro. Por eso yo te invito a ti, que estás allí, quizás meditando en este momento, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Qué pasó conmigo? ¿De dónde caí? ¿Dónde estuve? ¿Y dónde estoy ahora? ¿Qué pasó? Quizás son las preguntas que te estás haciendo en esta noche. Y es bueno. Es bueno. Quiero que te sigas haciendo esas preguntas. Quiero que durante la noche te hagas esas preguntas. ¿Qué pasó? Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. No sé quién esté conectado en esta hora, pero allí está el pastor José Antonio. Yo lo he visto, dice él. También nos saludó mi hermano José Jofré, desde Serena. Pastor Pedro, la hermana Matilde también. Mamá Matilde dice, Dios le bendiga, eso es verdad. Cuando hablábamos de que a veces hay como una restricción, Pastor José dijo, eso es poner bozal al buey que trilla. ¿Cierto? Que Dios nos ayude. Mi hermano Prián también nos escribe y nos dice, Dios le bendiga, amado pastor. No sé si se quedaría en el programa, pero los que estén todavía en el programa, allí, salúdenos para poder saber que están allí y saludarles. De todas maneras, un saludo para todos los hermanos que nos han acompañado en esta noche maratónica, difícil, ya que hice como 3 intentos y se acoplaba unas voces raras, una cuestión bien rara. Está la hermana Bella, también se quedó viendo el programa. Dios le bendiga, hermana Bella. Dios le bendiga. Los demás se quedarían durmiendo ya. No, el pastor José todavía está despierto. Porque a mí me han dicho, me puse a ver el programa y quedé dormido después. Cuando desperté, no, ya había terminado el programa mucho rato ya. ¿Será que los hermanos que creo que están conectados están durmiendo a esta hora? ¿O están despiertos? Es que es muy tarde, pues pastor, a esta hora hace el programa. ¿Y quién se duerme más temprano con esta calor que hace? Yo no me duermo más temprano. Antenoche me dormí a las 3, como a las 4 de la mañana. Es una locura, dice usted. Sí, debe ser. Debe ser. Ahí está el hermano José también, Dios le bendiga. Allí en Serena, Dios le bendiga. He estado viendo el programa. Dios les bendiga grandemente, amados, en el Señor. Espero que
estos consejos, esta enseñanza de hermana Luz también. Ahí todavía no se duerme hermana Luz. Espero que Dios les bendiga grandemente y que este programa les sea de bendición. Pastor José dice que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Despierta aún desde la hermana Bella. Bien despierta, eso. Bueno. Qué bueno. Total, mañana es feriado. Estoy despierta, dice meditando en el mensaje. Hermana Matilde. Qué bueno. Porque esto hay que meditarlo, por hermano. Si no podemos así como dejarlo como que pasó, no. No hay que meditarlo, po. Otro, no, yo lo voy a aprender para predicarlo, dice otro. Pero ¿y lo medito para usted? ¿Lo medito para usted? Este mensaje va a salir mañana a la 1 nuevamente en YouTube, ¿ya? Para que usted lo, voy a ver si me acuerdo, porque a veces me olvido de compartirlo en el Facebook, para que alguien que no lo alcance a ver o que no vio el principio, lo pueda ver de nuevo en YouTube, ¿ya? Y ahí va a quedar, pues ahí va a quedar por más tiempo, si usted después de un tiempo lo quiere escuchar. Están apareciendo ahí por programa 1, o primer programa, segundo programa, tercer programa, o tercer estudio, no sé cómo. Ahí están quedando en YouTube. Para que los busque en Radio Cristiana TF. Así es la página de YouTube. Radio Cristiana TF. Que es la 106.9. La original, la verdadera. La que por años el Señor ha puesto en mi corazón trabajar en esta radio. No está en venta. No se vende. Alguien me dijo una vez, véndeme la radio. No, se vende la radio. Aunque en la punta del cerro esté, ahí va a estar esta radio. Para predicar la palabra del Señor. Si alguien quiere una radio, yo le puedo hacer una radio. Pero esta no se vende. Así que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga sus vidas. Gracias por sus oraciones, creo que oran por este programa. Ore por este programa, hermano, porque a veces, bueno, estos días yo moví en realidad unas conexiones y que tuve que hacer un arreglo acá. Moví unas conexiones y se desconfiguró. Y no sé, algo pasó que de repente apagué un equipo, prendí de nuevo y funcionó. No sé. A veces el Señor permite estas luchas. Pero ya hemos llegado al final del programa. Queremos orar en esta noche. Anote ahí usted para que ore por Alejandro Pastén. López Pastén. Así, Alejandro López Pastén. ¿Ya? Es un varón que conozco yo desde que era niño, que está pasando una situación delicada de salud. Si él pudiera ver este programa, lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón. Lo primero que tiene que hacer. Después viene lo demás. Pero lo primero que tiene que hacer es recibir a Cristo en su corazón. Porque Él es nuestro sustento, nuestra salud, nuestra sanidad, nuestra fuente de vida. Por eso le invito a los pastores que están aún conectados, que puedan ayudarme a orar por él en esta noche, como por Victoria también, que nos pedía mi hermana Matilde hace algunos días. Hoy conversaba con ella y todavía está delicada de salud, tiene que hacerse unos exámenes. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿ya? Así que a confiar que esos exámenes van a salir bien. Y bueno, no sé si ella tocaba instrumento, no sé si todavía lo hará, pero no le pregunté eso hoy día. Fue muy cortito el tiempo que pudimos conversar. Espero que sí. Espero que sí. Porque como nos decía el Señor el otro día, el martes, lo peor es apartarse del Señor. Lo peor. Porque se pone complicada la cosa. Dios bendiga al pastor Pedro, la pastora Sandra, que también ahí mandó un dedito para arriba. Que Dios le bendiga grandemente. Y no sé quién más se haya quedado por allí. Vamos a orar. Le invito a que oremos.
Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora de la noche. Gracias, Señor, porque hemos podido hacer este programa con dificultad, con lucha al principio, Señor. Pero usted nos ayudó, porque usted siempre nos ayuda. Sin usted nada podemos hacer. Yo le pido, Señor, que su paz, su fuerza, su fortaleza, Dios mío, tome nuestras vidas para seguir adelante. Aún en las aflicciones, aún en las pruebas, aún en las dificultades, que usted nos sustente, Señor. Oramos por Alejandro López. Dios mío, en el nombre de Jesús, extiende tu mano. Allí donde se encuentra, Señor, y revélate a su corazón, a su mente, a su vida. Dios mío, que él pueda ver que tú eres Dios, que eres Señor, que eres Dios omnipresente, omnipotente, que para usted no hay nada imposible. Y que pueda entregar su corazón a ti, Señor. Y lo demás, Señor, tú lo haces. Oramos también por Victoria, Señor. Pon tu mano, extiende tu mano. Mira, Señor, su madre dice todavía sigue tocando ese instrumento. Yo te pido, Dios mío, que le protejas. Señor, cualquier sea el problema estomacal que pueda tener, para ti no hay nada imposible para curar heridas. Cualquier cosa, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Que cuando se haga esos exámenes, Señor, Dios mío, no tenga nada. Para la gloria de tu nombre. Porque para usted no hay nada imposible. Mira a tu hijo, Señor, el pastor Pedro, que fue al hospital. Lo operaron. Estaba avanzada su problema, Señor. Estaba avanzado. Pero usted lo guardó de que se contaminara su sangre, de que se contaminase su cuerpo. Usted lo protegió. Y hoy ya está bien, Señor. Ya está bien. Gracias. Porque para usted no hay nada imposible. Para usted no hay nada imposible, Señor. Yo le ruego, Dios mío, una bendición para cada hogar, para cada familia representada en esta hora, para cada pastor, Señor, que escucha este programa, para cada hermano que aprende de este programa. Te ruego tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Acuérdese de orar por este programa. Cuando esté allí orando usted, acuérdese de orar para que este programa siga adelante. Un saludo cariñoso a todos ustedes y que mi Dios a ustedes pueda bendecir grandemente. Será hasta una próxima oportunidad si el Señor no viene antes. Bendiciones. You know, I thank God for the mountains. I thank Him for the valleys. I thank Him for the trials He's brought me through. You see, if I never had a problem, I wouldn't know how that God